con la primera clase, vamos a concluir y nos habíamos quedado justamente en las fuentes formales del derecho. Les explicaba que las fuentes formales del derecho están constituidas por la ley, la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia, los tratados internacionales y los principios generales del derecho. ¿Qué comprende cada uno de estos fuentes formales del derecho? Primero vamos a tener a la ley, ¿no? La ley o legislación, que digamos va a ser reconocida como la fuente más importante del derecho, porque como su nombre mismo lo dice, va a estar escrita, ¿no? Va a haber un documento fehaciente en el cual se dan las disposiciones correspondientes sobre un determinado caso, por ejemplo, sobre la creación de repente de un ministerio o la legislación sobre recursos hídricos, etcétera. O sea, hay toda una disponibilización, hay todo un procedimiento de cómo se ha elaborado esta ley. Entonces, la legislación va a estar comprendida por todo aquel acervo, aquel grupo, digamos, de normatividad, donde la máxima ley va a ser la constitución política del país y luego vamos a tener los tratados internacionales, las leyes orgánicas, las leyes generales, las resoluciones legislativas, los decretos supremos que a partir de decretos supremos ya van a ser dados por el Ejecutivo. Entonces, cuando se habla de la teoría de separación del Estado, en el concepto de Estado de Derecho, estamos hablando de aquellas competencias que tienen los poderes del Estado en el país, ¿no? Principalmente para lo que es referido a la aplicación a la legislación de leyes o a dar leyes, están involucradas el poder legislativo, que como les mencionaba tiene tres funciones principales, ¿no? Primero es emitir la legislación correspondiente, para ello deben hacer la revisión de las leyes que existen, también hacer la derogación de leyes que están, digamos, antiguas, y también van a tomar en consideración aquellas leyes que digamos, que se dieron en un momento pero que no han sido promulgadas o publicadas. Entonces estas leyes, digamos, no tienen una partida nacional de funcionamiento, de implementación. ¿Cuáles van a ser las características de esta legislación? Como decíamos, va a ser una ley general, ¿no? Va a estar, digamos, dirigida hacia todos. Es una ley abstracta, en la forma de redacción, no está dirigida a una determinada persona o un determinado grupo social, es una ley que, digamos, se plasma, o se transcribe de forma muy general y muy abstracta. O sea, cuando se da la ley, ya nosotros estamos en la obligación de cumplirla luego de que hemos tomado conocimiento. ¿Y cómo se toma conocimiento de una ley? Es a través de la promulgación. O sea, el Congreso de la República propone una ley, es aprobado, digamos, que en el Pleno del Congreso, y esta ley va a ser luego emitida o remitida, mejor dicho, al Poder Ejecutivo para que el Presidente de la República revise, vea si está en conformidad y pone su rúbrica, ¿no? Una vez que pone la rúbrica, devuelve esto al Congreso de la República y se procede a dar lo que es la promulgación, ¿no? Ya sea la ley, el presidente ya promulgó la ley y luego ya se publica. Entonces, una vez que está publicada, la ley entra digamos, en vigencia al día siguiente de su publicación. ¿Qué sucede cuando, digamos, una ley es remitida al Palacio de Gobierno, por decir así, al Poder Ejecutivo, y el presidente digamos, de la República no lo sanciona? Le dan a ellos un tiempo de 15 días, digamos, como máximo, para que pueda emitir la rúbrica correspondiente. Si no se da este caso, lo que hace el Congreso es, da por aclarado, porque como ha sido visto digamos, en el Pleno, pues puede sacar esta ley directamente, la promulga y se la da al peruano para que la pueda, digamos, ya publicar. En las leyes van a estar, digamos, una vez que están ya promulgadas por la máxima autoridad, en este caso el presidente de la República, que es la que da con su rúbrica, digamos, fe de que la ley ha seguido todo el procedimiento,
va a ser, digamos, publicada en el diario oficial del peruano, ¿no? En las normas legales, ustedes han visto el peruano, pues ahí tiene un cuadernillo que se llaman, que son normas legales, y ahí viene toda la legislación que se ha dado, las emitidas por el Congreso de la República, las emitidas por digamos, el Poder Ejecutivo, que pueden ser los ministerios, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Son los que pueden, digamos, emitir disposición, también unas disposiciones legales. Me estaba faltando aquí lo que era el tema de la irretroactividad. Una vez que se da la ley entra, como decíamos, en vigencia al día siguiente de su publicación. Esto quiere decir que si en la ley no se especifica que, digamos, se creó la ley de recursos hídricos, y antes de la ley de recursos hídricos lo que nosotros teníamos era la ley general de aguas. Si la ley de recursos hídricos, por ejemplo, dijera que que no se deroga todos eh, la ley general de aguas, esa ley general, y ha habido procedimientos seguidos con la ley general de aguas, se sigue hasta el día antes que se dio la ley de recursos hídricos. Algunas leyes van a especificar esto, ¿no? Van a decir en lo que son ya en la parte final de las leyes, van a decir, deróguese la publicación de la presente ley, esta ley, deróguese todos aquellos instrumentos legales que puedan afectar el cumplimiento de la ley. Entonces, se entiende ya que a partir de que se dé la ley, queda por fuera todo lo que pudo decir la ley general de aguas y las otras legislación que hasta ese tiempo se veía. La otra fuente formal va a ser la fuente formal del derecho, ¿no? Que la fuente formal del derecho es la costumbre. Nosotros veíamos costumbres cuando veíamos lo que eran las normas, ¿no? Cuando hablábamos de normas generales, y veíamos que una de las cosas que vamos a aprender desde pequeños en casa es, por ejemplo, a saludar. Todas son cosas que nosotros vamos a involucrar y que las vamos a hacer, digamos, porque ya están empoderadas dentro nuestro. O sea, la costumbre, como dice, es un derecho no escrito o espontáneo constituido por un conjunto de principios y reglas que principalmente la vamos a tener nosotros ya empoderadas en nuestra persona, ¿no? Y que esto no va a hacer que cuando se dé una ley, por el mismo hecho que ya la ley dice o establece determinadas procedimientos, ¿no? para su cumplimiento, el hecho de que uno haya estado va a hacer que estas disposiciones que están escritas en la ley puedan cumplirse, ¿no? O sea, no vamos a estar, digamos, teniendo muy de cerca que nos hagan, digamos, un seguimiento como la policía para ver si se cumple o no se cumple. Esto tiene que ver mucho con lo que es la formación de las sociedades. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los países asiáticos o de repente en lo que cual ya el tema del cumplimiento, la obediencia y las costumbres está empoderada, sí es muy fácil que cuando se dé una ley o cuando se dé una disposición, la gente lo asuma como tal, ¿no? Y esto vamos a ver, recuerden cuando fue el Mundial de Fútbol, veíamos que, por ejemplo, una vez que terminaban los partidos, los encuentros deportivos, toda los, digamos, las personas que habían ido que eran de japoneses, por dar un ejemplo, pues cuando terminaba el partido, pues ellos se quedaban en la zona recogiendo todas sus basuras y se llevaban. O sea, es una costumbre que está empoderada. O sea, ellos no necesitan decirles, ¿sabes qué? Te vamos a poner una multa, como nos están diciendo a nosotros. Oiga, te estamos diciendo que te quedes en tu casa, no te quedes en tu casa, entonces te ponemos una multa. Eso tiene que ver mucho con cómo es con la conducta de las personas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la costumbre según la ley, lo que vamos a hacer es esa reiteración, la reiteración que está contenida en la ley, va a ser, digamos, más fácil de cumplirse por algunas personas, ¿no? Porque ya, digamos, lo tienen como en su experiencia, en su forma de vida, como una conducta, ¿no? Una conducta de norma. Por ejemplo, y vemos ahí el ejemplo de los niñitos esos que están esperando cruzar la pista, ¿no? Nosotros sabemos que en la casa nos enseñaron desde pequeños, o nosotros enseñamos a nuestros hijos o a nuestros hermanitos pequeños, ¿no? Que
en el tráfico nosotros debemos primero pararnos para cruzar por las esquinas, cruzar por la cebra o parte peatonal y esperar que el semáforo, por ejemplo, esté en verde para que podamos cruzar. Eso está establecido en una norma legal, ¿no? Que es el tema de la transitabilidad, del tránsito como debe ser, etc. Nosotros no lo tenemos, o sea, los niños, los papás, nosotros mismos no recordamos cuál es el número de la ley, qué especifica la ley, pero sí sabemos por el mismo hecho de sobrevivir que, ok, yo me tengo que parar y tengo que, digamos, ver que cuando está la luz verde yo tengo pase. Sabiendo que si está usted en la luz verde y tiene pase, viene y le atropellan, ahí sí usted agarra y dice, me han infraccionado, ¿no? El chofer o el conductor del carro me ha infraccionado porque yo, o sea, ha infraccionado la ley, porque yo estoy usando mi derecho de cruzar la pista. Entonces, ahí lo que estás haciendo es, cuando hablábamos del tema de la ley objetiva, la ley subjetiva. Entonces, la subjetividad tiene que ver mucho con la costumbre. O sea, ok, en este momento, si te han atropellado o han atropellado a un familiar y este familiar estuvo cruzando la pista con el pase que era para él, viendo las personas, pues nosotros tenemos que ver la denuncia y ver todo un procedimiento para que esta persona pueda ser, digamos, penalizada, llevada a la cárcel y bueno, todo lo demás. Entonces, eso, digamos, ahí hemos hecho uso de la ley. Entonces, la costumbre, según leyes, digamos, es eso, ¿no? O sea, nosotros sabemos que hay ciertas normas que tenemos que respetar, que no la conocemos directamente, de repente nunca hemos tomado conocimiento de la ley, no sabemos ni el número de la ley, pero sí sabemos que existe, ¿no? Y como sabemos que existe, cuando ya tenemos la necesidad, ¿no? Vamos a recurrir. Entonces, eso es el tema de la costumbre según la ley. Luego viene el tema de la doctrina, ¿no? Este todo también es importante, ¿no? Cuando se dan las leyes o la legislación respectiva, va a haber muchas legislaciones, muchas leyes que a veces va, digamos, a ser sujeto de dudas, ¿no? Se va a poner si esto está correcto, no está correcto, cómo se debe interpretar esta ley, o de repente está colisionando con otra ley, etcétera, y se va a recurrir a lo que es la doctrina, porque la doctrina justamente va a abarcar todas las teorías de estudios, ¿no? Que se dan en el derecho, ¿no? Para ver todo lo que es la doctrina penal, la doctrina, digamos, civil, etcétera. Y todos son tratados que los estudiosos o los que se han dedicado justamente los doctores o los doctos, como se le conoce, han, digamos, dedicado su vida justamente a hacer estos análisis, ¿no? Porque la ley debe interpretarse bien, o sea que lo que va a buscar la doctrina es justamente que se cumpla, ¿no? La legislación, o sea que las pautas que se dan para que se cumpla la legislación diferente que van a dar los países pueda, digamos, ser acatada y pueda ser implementada sin, digamos, que no haya ninguna duda por qué se da. Entonces, en la doctrina lo que vamos a tener son, como decía, estudiosos que van a hacer uso de esto, ¿no? Van a tener tratados, van a tener, digamos, revistas o monografías sobre determinados temas que abarca el derecho y esta va, digamos, en cierta forma va a dar las líneas o las pautas de cómo se debe implementar la aplicación del derecho. Muchas veces cuando hay dudas sobre cómo se aplicar una ley, los jueces o las personas que, digamos, que son las correspondientes en aplicar la ley, pues pueden recurrir a los doctores o, digamos, a los especialistas para que ellos puedan, digamos, darle mayor lucidez sobre un determinado tema. Luego están las fuentes formales del derecho, que entre las fuentes formales del derecho vamos a tener el tema de la jurisprudencia. Se entiende por jurisprudencia, decimos a los informes dados por los órganos jurisdiccionales, esto que se pasó acá, del Estado. Esto significa que para conocer, no sé qué pasa, que se está moviendo esto. Jesús, vamos a tratar de ordenar esto. Bueno, y les decía que la jurisprudencia justamente va a tener, digamos, importancia porque se va a dar a conocer, digamos, en un contexto cuando no existe
antecedentes sobre determinados casos o no existe una ley o no existe la legislación correspondiente ante un caso en particular. Entonces lo que va a hacerse es interpretar, o sea, se puede hacer una interpretación, ¿no? Y esta interpretación, la jurisprudencia la va a ejercer, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de la República. No es que uno pueda hacer o no es que un juez pueda hacer, ¿no? Los tribunos, por eso se llaman los tribunos o los tribunales en que los doctores que están, los miembros que trabajan en el Tribunal Constitucional de la República, son justamente los que van a, digamos, hacer todo un análisis ante determinado tema o determinado caso, ¿no? En el cual no existe, digamos, la normatividad correspondiente, aún no se ha dado o de repente está en proceso. Y lo que van a recurrir muchas veces ellos es a estudiar informes o de repente a la legislación que pueden ser de otros países que aborda temas similares y amparándose en estos casos similares que se han dado en otros países y, digamos, teniendo además el análisis realizado sobre el caso en cuestión, ¿no? El juez puede, digamos, dar una sanción o puede dar un informe correspondiente sobre un determinado caso. A ver, un poco más para entender dos ejemplos de esto. Dos ejemplos que casi siempre hacemos referencia. Por ejemplo, cuando aún no se había dado la ley de delitos ambientales, justamente en la reserva Salinas Aguada Blanca, que queda en Arequipa, los guardaparques encontraron a cazadores furtivos que habían entrado a la reserva nacional, pues y habían matado como 30 especies de vicuñas, ¿no? 30 animales, 30 individuos de vicuñas, justamente para sacarles el vellón. O sea, no era que ellos podían, digamos, robarse las vicuñas o ponerlas a un lado, las sacaban, digamos, hacían el chaco y solamente le sacaban digamos que la fibra, no, si ellos encontraron a las vicuñas muertas. Entonces, los guardaparques encontraron a estas personas, llamaron a la policía ambiental y las tomaron, digamos, fueron pues llevados presos. El juez en una instancia comenzó a ver justamente que estos problemas eran ya, digamos, reiterativos, pero no tenía la legislación correspondiente que pudiera sancionar este acto, ¿no? No había lo que les digo, no había la ley todavía de delitos ambientales, por lo cuanto, si bien sabíamos que este era un delito, no había, digamos, en papel, no estaban escritos cuánto podía ser la multa, cuánto podía ser la penalidad. Y lo que va a hacer el juez es va a recurrir al Tribunal Constitucional, ¿no? Justamente la sede del Tribunal Constitucional está en Arequipa, y ellos van justamente a revisar, ¿no? El Tribunal Constitucional va a revisar otros informes que pueden ser dictados por otros órganos jurisdiccionales a nivel de otros países y van a encontrar que se dio el caso en Argentina, que hubo una, digamos, situación similar y los jueces terminaron sancionando, a pesar de que no tenían ley, amparándose en lo que eran principios precautorios y otros temas digamos, de tratados internacionales y sobre todo también analizando desde el punto de vista de la conservación de la vicuña y su relación con las poblaciones indígenas, lo que determinó, digamos, en Argentina el juez fue que efectivamente pues ahí había habido un delito ambiental y se sancionó. Entonces, el juez o los tribunos en el Tribunal Constitucional, valga la redundancia, en Arequipa, pues hicieron este análisis y terminaron, digamos, por emitir un informe en el cual se dio o se dictaminó que estos cazadores furtivos, casi digo mineros, estos cazadores furtivos, pues habían cometido un acto o un delito ambiental y se les sancionó. Entonces, eso sentó las bases de jurisprudencia, ¿no? O sea, no teníamos delitos ambientales, pero se recurrió a otra información parecida y digamos, se dio el caso se dio esta sanción
y los cazadores furtivos pues fueron puestos en prisión y se les dio también una multa por lo que tenían que pagar. Hoy en día ya tenemos la ley de delitos ambientales y digamos, esta actividad de caza furtiva está tipificada, tiene un tiempo de permanencia, de cuánto tiempo tienen que estar en la cárcel, cuánto es el tiempo por multa, etc. Aquella vez, aquella denuncia, todavía no existía esa ley. Luego están las fuentes formales del derecho, que también es otro, en la fuente formal del derecho, otro de los temas va a ser los tratados internacionales, ¿no? Estos van a tener una importancia, digamos, especial, porque recuerden que los tratados internacionales van a nacer producto, digamos, de reuniones bilaterales y multilaterales en las cuales los países concurren a un determinado evento. Por ejemplo, si los países quieren exportar sus productos, va a haber de repente un convenio, una convención sobre comercio internacional, por decir así, ¿no? Y por resultado de ese comercio internacional, los países van a decir, bueno, estas son las formas en que se debe hacer la actividad de exportación e importación de productos en los países, y lo que trabajan es una propuesta de tratado o convenio internacional, que es el resultado porque es un trabajo que se ha hecho, digamos, por las misiones de los países. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a suceder es lo siguiente, ¿no? La propuesta de convenio o tratado internacional va a ser luego ya expuesta ante el pleno, digamos así, ante todas los participantes, ¿no?, que han ido a este evento, y van a solicitarle, ¿no?, digamos, los que lideran esta comisión, si los países están de acuerdo o no están de acuerdo. Algunos países, algunas delegaciones, cuando van a estos, digamos, convenios, reuniones multilaterales fuera del país, los países le dan una delegación, le dan, o sea, le dan delegaciones para que puedan representar al país, y eso implícitamente también le dicen usted puede ratificar. En el caso del país, en el caso del Perú, no se le da no se le da esta delegación. Lo que hace la comisión, digamos, o la delegación peruana es escuchar la propuesta, haber participado, y lo que van a decir, sí, hemos tomado conocimiento y nosotros vamos a llevar la posición de este tratado internacional y lo vamos a hacer de conocimiento a las autoridades respectivas para ver si Perú ratifica o no ratifica, o se suma o se adhiere o no se adhiere a esto. Cuando la comisión regresa al país, lo que van a hacer es, esta comisión, dicho sea de paso, va a estar integrada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, que son, digamos, el sector que representa al Perú, o sea, lleva de frente todo lo que es la política internacional del país fuera de nuestras fronteras. Y dependiendo del tema que estamos viendo, decíamos que era sobre libre comercio, pues va a estar ahí el Ministerio de Relaciones Exteriores, va a estar el Ministerio de Comercio, Turismo e Integración, de repente también pueden estar el Ministerio de Agricultura, si vamos a exportar productos agrícolas, etcétera. Pueden ir también en esta comisión, pueden integrar también en esta comisión algunos representantes de la sociedad civil, llámese ONG, llámese empresas, y también van a participar, digamos, los representantes del Congreso de la República. Pueden ir de repente algunos miembros de la Comisión de Comercio Exterior, o algunos representantes o congresistas que pertenecen a la Comisión, digamos, de Agricultura, etc. Bueno, cuando regresan al país, lo que van a hacer estos señores es hacer, digamos, un informe, ¿no? Un informe consolidado de cómo se ha dado todo el desarrollo de la Comisión Multilateral a la que han asistido y cuál ha sido la propuesta final, que es, digamos, el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Ellos van a exponer estos tratados, cuáles son los alcances, cuáles también pueden ser las dificultades, qué cosa es lo que tenemos que conocer bien, y se presenta ante el Congreso de la República, ¿no? Se hace el sustento ante el Congreso de la República con la presencia de los sectores, digamos, del Ejecutivo que están involucrados.
El Congreso de la República en el pleno pleno, se dice en pleno porque es en la reunión general, toman conocimiento de eso y luego hacen la discusión. Y si están de acuerdo, dicen, bueno, pues nosotros nos vamos a adherir a este convenio. Y lo que hace Perú es sacar una resolución legislativa que luego va a enviar a la secretaría correspondiente, en este caso que tiene que ver con tratados internacionales, en la que dice Perú se ratifica o se adhiere a este convenio o este tratado internacional de libre comercio. Por eso es que nosotros ahora pertenecemos, digamos, a todo lo que son los tratados internacionales de libre comercio, ¿no? ¿Qué pasa cuando Perú y cuando los países ya se adhieren a los tratados internacionales? Como esto ha sido voluntario, ¿no? Cada país toma voluntariamente, dice, bueno, yo voy a ser parte me interesa hacer, digamos que este tratado internacional la tenga yo dentro de mi legislación. Lo que sí ya están a futuro, están obligados a implementar acciones pertinentes o las medidas correspondientes para que lo que está plasmado en el tratado internacional tenga que bajar a política pública a nivel nacional. Hablábamos de tratados internacionales de libre comercio, entonces lo que se va a pedir es, por ejemplo, el Ministerio de Negociaciones Internacionales, el Ministerio de Agricultura, etcétera, todos los ministerios que tienen que ver con lo que vamos a exportar, ¿no? Tienen que, por ejemplo, desarrollar las acciones pertinentes, ¿no? Asegurar que los productos que estamos exportando son de buena calidad, que de repente, como dice el Tratado de Libre Comercio, no vienen no se han usado productos, digamos, pesticidas, si estamos hablando de productos orgánicos, o que la población que ha estado involucrada en la generación del producto, pues tiene digamos, sus beneficios, o sea, tiene un pago por derecho, o sea, que no son esclavos, etcétera. Todas esas cosas son las que se tiene que van a implementar los países cuando firman los tratados internacionales. Y finalmente vienen lo que son los principios generales del derecho, ¿no? Porque son importantes estos principios generales del derecho como una fuente formal del derecho. Los principios generales les decía que van a ser más enunciados normativos, ¿no? Que son más generales, que algunas veces va a estar relacionado con lo que dice el cuerpo de la ley, ¿no? Que está viendo, pero también vamos a tener estos principios que de repente lo vamos a encontrar en una ley y luego vamos a encontrar nuevamente estos principios en otra ley. Entonces, lo que van a dar estos principios justamente es eso, van a poner, digamos, van a servir de fundamento, ¿no? Para que, ok, dentro del cuerpo de la ley, de repente no hacen referencia a lo que es un principio precautorio o no hacen referencia, por ejemplo, a lo que es el tema del desarrollo sostenible. Entonces, en los principios de la ley sí está esto, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la ley de forestal y fauna silvestre, va a haber muchos, dos capítulos van a hablar sobre qué cosa es flora y fauna, qué cosa es fauna, todo el procedimiento para sacarla, vamos, para criar los animales en cautiverio, para tener una concesión de fauna, todo el procedimiento para lo que son el tema forestal, la clasificación de bosques, el ordenamiento forestal, etc. Y no recuerdo bien, pero creo que no está, por ejemplo, especificado qué cosa es un tema de lo que es la visión ecosistémica, no está tampoco empoderado, creo que dentro del marco, dentro de la ley, lo referido al desarrollo económico. Entonces, estos van a estar, digamos, puestos en los principios generales de la ley. Eh, y, vamos a, y van a servir, como decía, van a servir para darle un marco mucho más general, mucho más integral a la ley. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que los principales actores, digamos así, los principales usuarios de esta ley, ya sea una persona que pide una concesión forestal, tiene que hacer de esta concesión forestal que le van a otorgar de acuerdo a los procedimientos establecidos. Y ahí entra lo que empiezan ahí el juicio deontológico. ¿Qué cree que el juicio deontológico está relacionado con lo que es la ética, ¿no? Ok, tengo una ley, tengo todo el procedimiento como están dando, entonces mi ética me va a decir, ok, yo tengo que cumplir este procedimiento, ¿no?
Entonces, el principio deontológico lo vamos a tener en todas las profesiones. Todas las profesiones van, digamos que el abogado, el que sigue derecho, el que sigue ingeniería, todas las ingenierías, eh, los psicólogos o los economistas, etcétera, todos tienen, digamos, una ética para ejercer su profesión, que van a llevarlo de repente en algunos cursos que se va a llamar, como en el caso de nosotros, creo que se llama ética profesional. Antes era parte en lo que era estructura del Estado, se veía justamente el tema de ética. Y lo que va a normar acá va a ser un poco ver la conducta de las personas en la aplicación de la ley, ¿no? Otra importancia de estos principios generales es que van a ser utilizados por los jueces o los legisladores o los creadores de la doctrina, cuando decíamos, cuando se recurre a un doctor o a un especialista doctor, cuando hay, digamos, dudas para aplicar la justicia. Entonces, muchas veces las personas van a recurrir a estos principios fundamentales o estos principios generales que están en la legislación para dar una sanción, para aplicar la justicia, etcétera. Bueno, esta es la última. Un poco acá este cuadro para un poco recordar cuáles son las fuentes formales de derecho. Vamos a tener fuentes primarias, como decíamos, que es la ley. ¿Cuáles son las características? Que la ley es un documento que está escrito, publicado, o sea, hay una generalidad de leyes. Va a haber diferentes leyes. Hay toda una publicidad, lo que les explicaba, ¿no? Se promulga y se publica. Se publica, entonces la gente ya toma conocimiento. Hay una jerarquización de leyes, o sea, vamos a tener, también les decía que desde la constitución política del país, luego los tratados internacionales, vamos a tener toda una legislación que vamos a ver más adelante cuando hablemos de lo que es la pirámide de Kelsen y Conrad. Luego está la pervivencia. ¿Para qué se dan las leyes? ¿No? Para justamente buscar el bien común, para, digamos, que todas las personas o las comunidades o las sociedades puedan, digamos, desarrollar o trabajar en forma adecuada. Y también les hablé del tema de la irretroactibilidad, ¿no? La ley comienza a, digamos, a ser implementada a partir del día siguiente de su publicación, o sea, no es retroactiva, o sea, no es que, ok, ya se dio la ley hoy día y a mí me contrataron hace como que 3 meses atrás con otra ley, pero en esa ley yo de repente tenía unos beneficios y ahora con esta nueva ley no tengo esos beneficios, entonces no quiere decir que, ok, esta ley que me está dando me está quitando mis beneficios, no, porque te contrataron con la otra ley. Lo que sí se va a hacer a futuro es adecuar o reglamentar cómo, digamos, la mejor forma de cómo se puede implementar la nueva ley con digamos, la ley antigua, o sea, la efectividad que fue contratada una persona con la ley antigua. Luego están las fuentes complementarias, que les decía el tema de la costumbre y los principios generales del derecho, ¿no? La importancia que estos tienen, ¿no? Que están más relacionados con el tema de la subjetividad, el tema de la ética, para aplicar, ya sea unos para cumplir y el otros para aplicar la justicia. Y finalmente la función, digamos, de las fuentes aclaratorias, cuando era el tema de la jurisprudencia, ¿no? No hay, digamos, una ley que aún no existe, puede estar de repente en proyecto, no hay, digamos, en las doctrinas hay algunas cosas que son, digamos, que pueden dar de alguna forma algunos caminos, algunas luces de cómo se puede resolver un caso, entonces uno va a recurrir a estas doctrinas, a estos temas, a estos informes que puedan haber hecho los jurisconsultos y también eh, y también puede, digamos, ay Jesús, se me lleva. Y entonces uno puede recurrir a estos temas para, a casos similares para sancionar o dar un tema general. Bueno, en resumen, estos son, digamos, lo que había quedado pendiente. Espero que con esto ya queda mayor lucidez sobre lo cuales son las fuentes principales del derecho. Gracias.